Reciban un cordial saludo, estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Oficial La Balsa. En este día vamos a estudiar el tema de figuras geométricas. Vamos a dar algunas características y clasificación de las figuras. La primera figura geométrica que tenemos es el triángulo. Esta figura geométrica es una figura plana de 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. El vértice es un punto donde se unen 2 lados y los lados son los que aparecen aquí en diferente color. Los triángulos, según la medida de los lados, se pueden clasificar en equilátero, isósceles y escaleno. ¿Qué es un triángulo equilátero? Equilátero viene de la palabra equi, que significa igual, y látero de lado. Entonces quiere decir que todos los lados tienen la misma longitud, la misma medida. En el caso del triángulo isósceles, solo 2 lados tienen la misma longitud, y en el escaleno ninguno de ellos tiene la misma longitud, todos son de diferente medida. También se pueden clasificar los triángulos según la medida de sus ángulos. En este caso tenemos el triángulo acutángulo, donde todos los ángulos son agudos. El segundo es el triángulo rectángulo. Uno de sus ángulos mide 90 grados, o sea, es un ángulo recto, y por eso se llama el triángulo rectángulo. Y el tercer tipo de triángulo, según la medida de sus ángulos, es el obtusángulo. Obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso. Eso quiere decir que es mayor de 90 grados, menor de 180. Esa es la clasificación de los triángulos. El segundo tipo de figura geométrica que de pronto nosotros conocemos es el cuadrilátero. Y en geometría, un cuadrilátero es un polígono con 4 lados y 4 vértices. Los cuadriláteros se clasifican en las siguientes: es cuadrado. Un cuadrado tiene 4 lados, todos sus lados son de la misma longitud y todos sus ángulos son ángulos rectos. El segundo tipo de cuadrilátero es el rectángulo, que es un cuadrilátero con 4 lados, con 4 ángulos rectos, pero los lados tienen diferente tamaño. En este caso, 2 pares de lados tienen la misma longitud. Pero la característica principal del rectángulo es que sus ángulos son rectos. El tercer cuadrilátero es el rombo. En este caso lo observamos ahí en la figura. Es un cuadrilátero donde todos sus lados son de la misma longitud, pero sus ángulos no. El romboide, digamos que es parecido al rectángulo, solo que es como si hubiéramos estirado los vértices de este rectángulo. Los ángulos son diferentes, no son ángulos rectos, y 2 de sus pares de lados son paralelos y también son de la misma longitud. En el caso del trapecio, tenemos que solamente 2 lados tienen la misma longitud y tienen bases de diferente tamaño. El trapezoide es un cuadrilátero donde todos sus lados son de diferente longitud. Bueno, tenemos otra figura geométrica plana que es muy conocida, es la circunferencia. La circunferencia no tiene lados, pero sí tiene algunos elementos como el centro, el radio. El radio es una medida que va desde el centro a uno de los extremos, y el diámetro, que es una cuerda que es igual a la longitud de 2 radios y también divide la circunferencia en 2 partes iguales. Hay también polígonos regulares. Estos polígonos regulares, poli de la palabra muchos, regulares es porque tienen todos sus lados del mismo tamaño. Entonces son polígonos que tienen lados de la misma longitud. Y pueden ser, por ejemplo, como el hexágono, son 6 lados, todos del mismo tamaño. O el pentágono, que es un polígono de 5 lados. Aquí tenemos un pentágono regular. Ese pentágono regular lo podemos construir haciendo uso del transportador. Y vamos a explicar cómo podemos construir un polígono regular sin importar el número de lados que tenga. En este caso, para dibujar un polígono, lo primero que tenemos que hacer es saber de cuántos lados lo vamos a realizar.
Entonces, por ejemplo, si vamos a construir un polígono de 5 lados o un pentágono regular, lo primero que hacemos es una división. Dividimos 360 grados, lo dividimos en 5. ¿Por qué 360? Porque es la cantidad de grados que tiene el transportador. Y 5 porque son los lados que deseo que tenga mi polígono. En este caso, 360 dividido en 5 me da 72. Para construir el polígono, dibujo una circunferencia y en esa circunferencia vamos entonces a colocar encima de la circunferencia el transportador y vamos entonces en primer lugar a ubicar el punto 0, luego contamos 72 líneas que son 72 grados, colocamos el siguiente punto, luego otra vez 72, 72, 72 y así sucesivamente. Cuando ya tenemos los puntos marcados en la circunferencia, lo que vamos a hacer es unirlos y ahí vamos a encontrar un polígono regular de 5 lados. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos, un polígono de 3 lados, el triángulo pues es más fácil de realizar, solamente tendríamos que dividir los 360 grados en 3 y hacer entonces los puntos y unir. Y encontraríamos un triángulo equilátero, que es un polígono regular porque todos sus lados son del mismo tamaño. Aquí tenemos entonces un hexágono. Vimos cómo la circunferencia la dividieron en 6 partes congruentes. Haciendo la división, 360 dividido en 6, entonces tendríamos 60 grados. De punto a punto, 60 grados, 60 grados, 60 grados. Vamos colocando los puntos y luego al final quitamos el transportador, unimos los puntos y encontramos nuestro polígono. Si deseamos hacer un polígono de 8 lados, de 9 lados, siempre el procedimiento es el mismo. 360 lo dividimos en el número de lados y ese resultado lo vamos a colocar marcándolo en el borde de la circunferencia. Bueno, ¿cuál es la tarea que van a realizar? Los chicos van a realizar una receta donde utilice diferentes tipos de figuras geométricas. Puede hacer uso del recetario enviado por la docente. Yo les envío un recetario donde hay muchas recetas donde aparecen diferentes figuras y la idea es enviar 4 fotos donde aparezca el proceso de la receta, el resultado final y escribir en el cuaderno qué figuras geométricas utilizó y cuál fue su clasificación. Entonces, por ejemplo, utilizó triángulos, entonces qué tipos de triángulos utilizó, o utilizó círculos o pentágonos, bueno, según la receta que usted elija. Y la segunda parte es haciendo uso del transportador y de acuerdo a la explicación, construir en el cuaderno un polígono regular de 8 lados, de 10 y de 12 lados. Son 3 polígonos los que debe construir. Bueno, esta es la explicación relacionada con algunas figuras geométricas planas. Esperamos entonces que puedan realizar la actividad. Muchas gracias.